En el ejercicio 2, que vendría a ser ya vectores en el espacio, nosotros ya habíamos comenzado a resolverlo, ¿ya? Recuerdo que habíamos resuelto el inciso A, que era el cálculo de ese vector perpendicular. Vector perpendicular habíamos dicho que es el producto vectorial, ¿ya? El producto vectorial A por B, eso es vector perpendicular. Entonces nosotros nos habíamos quedado aquí, ¿ya? Recuerdo que nosotros habíamos copiado el ejercicio y habíamos comenzado a calcular el inciso A, que era el producto vectorial A por B, ¿ya? El producto vectorial A por B tiene una fórmula para calcularlo, pero ¿ya? Su metodología no es cálculo con esa fórmula. La metodología es por determinante, ¿ya? Siempre el producto vectorial, cuyo resultado siempre va a ser un vector, siempre es mediante cálculo de determinante, ¿ya? Ustedes han anotado cómo era el proceso para calcular A por B mediante determinante. Ahora, jóvenes, en el inciso B me pide determinar o calcular el área del paralelogramo, ¿ya? Y del triángulo formado por los vectores A y B. Entonces, ¿cómo voy a calcular eso? ¿Ya? Primero, antes que nada, quisiera yo demostrarles, al igual como yo les demostré en el ejercicio anterior, yo les demostré gráficamente qué era lo que veníamos haciendo, ¿no? A mí me gusta demostrarle con gráficos lo que nosotros venimos calculando, ¿ya? Entonces, vamos a irnos nosotros a la pizarra, a la segunda pizarra, y aquí nosotros hacíamos lo siguiente, ¿no? Si ustedes se acuerdan que nosotros habíamos graficado un eje de coordenadas en el espacio, un eje de coordenada X, un eje de coordenada Y y un eje de coordenada Z, ¿muy bien? Y nosotros aquí habíamos graficado nuestros vectores, ¿no? No los voy a volver a graficar desde cero, pero nosotros habíamos dicho lo siguiente: nuestro vector número 1, su punto estaba aproximadamente aquí en esta posición. Entonces yo le dibujaba una línea recta, una flecha que me une el origen con ese punto. Entonces esta pequeña flecha venía a ser mi vector número 1. Y mi vector número 2, yo me acuerdo que aproximadamente estaba por aquí, ¿ya? Aproximadamente era un punto que estaba aquí en este lado. Y también, ¿no? Yo tenía que, para representarlo en gráfico, unir una flecha, una línea recta que me apunte hacia ese punto, ¿ya? Le pongo aquí la cabeza de la flecha, este es mi vector número 2. Bien, esto habíamos quedado aquí, por supuesto aquí también yo les dibujé ya un vector A por A. Esto en vez de poner vector 1 y vector 2, vamos a colocarle mejor vector A y vector B, ya, para utilizar la misma nomenclatura que tiene su ejercicio. Vamos a ponerle al rojo vector A, ya, vamos a ponerle al rojo vector A, y vamos a llamarle al verde vector B. Y recuerdo que yo les había colocado ya un tercer vector hacia este lado, ¿no? Que era el vector A por B, ¿no? Que era perpendicular, medía 90 grados con ambos vectores. Ahí terminamos el inciso A. Pero para demostrarles gráficamente qué es lo que queremos calcular en el inciso B, la representación gráfica del área del paralelogramo es la siguiente. Ustedes tienen esto, su vector A y su vector B en su plano cartesiano X, Y y Z. Y lo que van a hacer para dibujar aquí un vector perpendicular es lo siguiente, ¿ya? Este mismo vector A, ustedes lo van a prolongar desde la cabeza del vector B, ¿ya? Lo prolongan así que sea paralelo al mismo vector A, que tenga el mismo tamaño. Entonces, fíjense, este vector A yo lo he prolongado, ¿ya? Lo he dibujado paralelamente desde la cabeza de B. Y lo mismo voy a hacer con B, pero ahora desde la cabeza de A. Desde la cabeza de mi vector A, yo dibujo una línea recta que sea paralela al vector B. Y por supuesto, hasta que llegue a chocar con la otra paralela, ya con la paralela de A. Fíjense que aquí me da una figura, ¿no? Una figura plana que se llama paralelogramo. Esta figura interna, que yo la voy aquí a marcar con color negro, toda esta figura interna de aquí adentro, es un paralelogramo, ¿ya? ¿Qué es un paralelogramo? ¿Se acuerdan cuál es el concepto? Un paralelogramo es una figura geométrica que tiene dos lados paralelos.
Fíjense, esta base verde con la otra base, con el otro lado verde arriba son paralelos. Lo mismo con A, esta A de color rojo con las otras líneas de color rojo son paralelas. Esos dos lados son paralelos. Por eso esta figura es un paralelogramo. ¿Y cómo yo calculo el área? Ya, el área de ese paralelogramo. Bien, quiero calcular el área interna de este paralelogramo. Para eso, ya se necesita una fórmula, ya, para poder calcular el área del paralelogramo de esos dos vectores A y B. Vamos a copiar esa fórmula por acá, ¿ya? Vamos a poner aquí el inciso B, que me pide calcular el área del paralelogramo, ¿ya? Vamos a dibujar un pequeño paralelogramo acá. El área de un paralelogramo, jóvenes, está dado por la fórmula, ¿ya? De el módulo, siempre es el módulo del vector A, ¿ya? A ver, préstame un ratito. El área del paralelogramo siempre, si estoy en lo correcto, siempre es el módulo del producto vectorial de A por B, ¿ya? Esta es la formulita. Esta es la fórmula para calcular siempre el área del paralelogramo de dos vectores. Es el módulo del producto vectorial de A y B. El producto vectorial de A y B ya lo calculamos en el inciso A. Es 4i menos 42j y más 26k. Lo único que yo tengo que hacer aquí es calcularle el módulo. ¿Y qué significa calcularle el módulo? ¿Ya? Calcularle el módulo significa calcularle la longitud, ¿no? O sea, la medida de esa flecha, de ese vector. Para eso también hay otra fórmula, ¿ya? No sé si ustedes se han olvidado de la fórmula. Siempre para calcular el módulo de un vector, ¿ya? El módulo de un vector siempre es la raíz cuadrada de sus componentes i, j y en este caso k elevado al cuadrado. ¿Ya? En el anterior ejercicio nosotros hicimos solamente de i y de j, porque eran vectores en el plano. En cambio ahora que son en el espacio hay un componente más, ¿ya? Uno que se llama k. Por lo tanto el módulo serán los valores de los componentes i, j y k al cuadrado. Entonces calculemos estos componentes de i, j y k para a por b, los voy a elevar al cuadrado y ese será mi módulo de ese producto vectorial. Muy bien, entonces el área de mi paralelogramo, ¿ya? Que por supuesto es el módulo a por b, viene a ser la raíz cuadrada de, el componente i es 4, 4 al cuadrado, más el componente j, que vale menos 42, ¿ya? Menos 42 al cuadrado, más el componente k, que es 26, 26 elevado al cuadrado. ¿Listo? Eso es el cálculo del módulo de este vector. Recuerden que el módulo de un vector siempre es un número, ¿ya? Siempre es solamente un número. Entonces el área de mi paralelogramo va a ser, ustedes reemplazan ese valor en su calculadora, ¿ya? Yo directamente voy a copiar el resultado para también ganar un poco de tiempo. Ustedes lo pueden comprobar desde su calculadora. El resultado de esta operación, jóvenes, es 49,56. Bien, 49,56. Y el área siempre es una unidad que se la eleva al cuadrado, ¿no? El área viene a ser metro cuadrado, centímetro cuadrado, kilómetro al cuadrado. Siempre es al cuadrado. Entonces ustedes aquí van a poner una U minúscula que me simbolice unidad y un exponente 2, ¿ya? Que me simbolice cuadrado. Entonces, el área de mi paralelogramo formado por los vectores A y B es de 49,56 unidades al cuadrado. Ese vendría a ser el área de esta pequeña figura, ¿ya? Esta área interna entre A y B es 49,56 al cuadrado. Perfecto, entonces con eso ya hemos terminado el cálculo del inciso B. ¿Qué pide el inciso C? En el inciso C me pide determinar el ángulo. No, falta algo más. No hemos terminado el inciso B, porque en el inciso B hay dos preguntas dentro de una. Me pide calcular el área del paralelogramo y también la del triángulo, ¿ya? El área del triángulo formado por los vectores A y B.
Entonces, para este caso también les enseñaré gráficamente cuál viene a ser ese triángulo, ¿ya? Para eso voy a hacer lo siguiente. No voy a borrar esta parte, ¿ya? Pero lo único que voy a hacer es tratar de proyectar este vector A y B un poco más hacia la derecha, ¿ya? Saliéndome totalmente de mi gráfico. Vendría yo a hacer lo siguiente, ¿ya? Mi vector A viene a ser aproximadamente esta flecha, ¿no? Mi vector A vendría a ser esta flecha de acá. Y mi vector B vendría a ser esta otra flecha de por acá, ¿no? Este vendría a ser mi vector B. ¿Ya? Estoy haciendo un gráfico totalmente aparte de este gráfico, ¿ya? Del eje X, Y, Z. ¿Cuál vendría a ser el triángulo acá? Para que yo forme un triángulo con estos dos vectores A y B, lo único que tengo que hacer es, lo voy a representar con un color azul, unir una flecha, ¿ya? Desde la cabeza del primer vector hasta la cabeza del segundo. Listo, ¿ya? Esta sería la flecha, ¿ya? Que me va a formar el triángulo de estos dos vectores. Muy bien. Esta flecha también se le llama la resultante, ¿ya? La resultante entre A y B. Entonces, uno cabeza con cabeza de los dos vectores con otra flecha, y fíjense que aquí me forma también un determinado triángulo. ¿Y cómo yo calculo el área de este triángulo? Para calcular el área de este triángulo existe otra pequeña fórmula. ¿Cuál vendría a ser esa fórmula? Fíjense, si yo represento este triángulo dentro de esta figura, esta línea de color azul vendría a ser esta de acá, ¿no? Yo le pego, le tiro una línea recta desde la cabeza de A hasta la cabeza de B, y fíjense que el área de mi triángulo vendría a ser toda esta figura de acá. Todo esto es mi triángulo. Y se dan cuenta que ese triángulo es la mitad del paralelogramo, ¿ya? Si yo el paralelogramo lo parto a la mitad, eso es el triángulo. Por lo tanto, la fórmula, ¿ya? Para determinar, vamos a colocarlo acá, la fórmula para determinar el área de un triángulo de dos vectores viene a ser el área del paralelogramo, ¿ya? Dividido entre 2. Simplemente le estoy sacando la mitad al área de mi paralelogramo. Ya hemos calculado el área del paralelogramo. Entonces, simplemente hay que dividirlo entre 2 y ese va a ser mi respuesta. Por lo tanto, el área de mi triángulo será igual a 49,56 dividido entre 2. Por lo tanto, ese será el área de mi triángulo. Muy bien. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto sale la división de 49,56 entre 2? Eso da un resultado de 24,78. ¿Ya? Y también hay que especificarlo con unidades al cuadrado, porque es área, y el área tiene que estar especificado con unidades al cuadrado. Listo, ya ahora sí he determinado todo lo que tenía que calcular en el inciso B. Vámonos ahora al inciso C. Calcular el ángulo entre los dos vectores, ¿ya? Entre los vectores A y B. Gráficamente, ¿qué sería eso? ¿Ya? El ángulo viene a ser, yo aquí ya tengo un gráfico bastante cargado, ¿no? Con muchas figuras, pero lo que tendría que calcular es lo siguiente, ¿no? Yo aquí tengo mi vector A hacia este lado, y tengo mi vector B que viene hacia este otro lado. Vector B y vector A. El ángulo que me forman esos dos vendría a ser nada más y nada menos que esto de acá. ¿Ya? Este ángulo θ vendría a ser el ángulo que me forman los dos vectores. Me piden calcular esto, ¿ya? Me piden calcular este ángulo especificado con color naranja. ¿Cuál vendría a ser el ángulo entre estos dos vectores A y B? Que vendría a ser esto mismo de acá, ¿no? Este mismo ángulo aquí, entre mi vector rojo y mi vector verde. ¿Cuál es el ángulo que me forman estos dos vectores? ¿Cómo se lo calcula? Se lo calcula ya utilizando la fórmula de producto vectorial, ¿ya? Esta fórmula está un poco incompleta, la voy a completar. En realidad tiene que ser el módulo, ¿ya? El módulo de A por B es igual al módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo. Y de aquí, de esta
fórmula que está aquí escrita con color verde, de aquí yo voy a despejar el ángulo, ¿ya? Así voy a determinar el inciso C. Entonces, vamos a poner por aquí abajo. Para calcular el inciso C, yo voy a ocupar la fórmula de producto vectorial, ¿ya? El módulo del producto vectorial A por B es igual a el módulo del vector A multiplicado por el módulo del vector B y multiplicado por el seno del ángulo, ¿ya? El ángulo entre el vector A y el vector B. Por lo tanto, de aquí yo voy a despejar seno del ángulo, ¿ya? Para determinar ese valor. El módulo de A y el módulo de B tendrían que pasar a dividir al otro miembro. Entonces me quedaría así, ¿no? Me quedaría el módulo de A por B, se queda en ese miembro tal cual, pero eso va a ser dividido entre los módulos de A y los módulos de B. Y eso será igual mi seno del ángulo. Pero yo necesito despejar el ángulo, no me sirve solamente despejar el seno. Entonces, para despejar el ángulo ahora, lo que tengo que hacer es aplicar la función inversa de seno. Es decir, aplicar arcoseno o aplicar seno a la menos 1. ¿Muy bien? Entonces, mi ángulo será simplemente el arcoseno o el seno a la menos 1 de toda esta expresión, de la división entre el módulo del producto vectorial A por B entre los módulos de A por los módulos de B. Listo, una vez que yo ya tengo mi fórmula para poder determinar mi ángulo, necesito calcular estas tres cosas, ¿ya? El módulo de A por B, el módulo de A y el módulo de B, ¿ya? Necesito determinar esos tres valores. El módulo de A por B, vamos a hacerlo por aquí. El módulo de A por B es algo que ya lo he calculado, ¿no? Cuando yo determiné el área de un paralelogramo, esa fórmula justamente era el módulo de A por B, ¿verdad? El módulo de A por B era el área del paralelogramo, eso vale 49,56. Entonces ya tengo un dato, ya tengo el módulo de A por B, que vale 49,56. Me faltaría simplemente determinar el módulo del vector A y también determinar el módulo del vector B. Por lo tanto, aquí yo tengo que aplicar raíz cuadrada de los componentes I, J y K de A y de B. Muy bien. Siempre el módulo se lo calcula con la fórmula de la raíz cuadrada. Entonces yo aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Ya yo voy a venirme aquí para copiar los datos de mis vectores de A y de B. Y estos datos los voy a reemplazar en mi fórmula. Muy bien. Entonces esos datos los copio por aquí a la derecha. ¿Ya? Los voy a copiar por aquí a la derecha. Valor es reemplazar. Entonces, ¿cuáles son los componentes I, J y K para el vector A? Vienen a ser 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 6 al cuadrado. Y mis componentes I, J, K de B son menos 5 al cuadrado más 2 al cuadrado y más 4 al cuadrado. Ya siempre sumando los componentes I, J, K elevados cada uno al cuadrado. Entonces, ¿cuánto sale esto? ¿Ya? ¿Cuánto salen mis resultados para el módulo de A y para el módulo de B? Muy bien. El resultado del módulo de A, jóvenes, ustedes también lo verifican en sus calculadoras. El módulo de A sale un valor de 7,81 y el módulo de B sale un valor de 6,71. ¿Ya? Y listo, con estos tres valores, con el módulo de A por B, con el módulo de A y con el módulo de B, ya puedo reemplazar en esta fórmula del ángulo. Muy bien, entonces reemplacemos y encontramos nuestra respuesta. Nuestro ángulo será igual a seno a la menos 1 de, ¿cuánto vale el módulo de A por B? 49,56. ¿Cuánto vale el módulo de A? 7,81.
que se va a multiplicar por el módulo de B, que vale 6,71. Muy bien. Hago el cálculo matemático de toda esta operación, ¿ya? Y eso me va a salir como resultado mi respectivo ángulo, ¿ya? Ustedes lo verifican dentro de sus calculadoras, el ángulo les tiene que salir un valor de 71, ¿ya? 71 grados. Ese es el resultado de este ángulo de color naranja, ¿ya? El ángulo formado por los vectores A y B en este espacio tridimensional es de 71 grados. Muy bien. Esa es la respuesta entonces del inciso C. ¿Listo? Ahora, ¿qué más falta calcular? Falta un inciso más, ¿ya? El inciso D nos pide determinar o calcular ahora, vamos a irnos hacia arriba. En el inciso D me pide calcular el volumen, ¿ya? El volumen que forman los tres vectores C, A y B. Muy bien. Gráficamente, ¿cómo puedo representar yo eso? ¿Ya? El volumen que me forman esos tres vectores C, A y B. Bueno, para representar eso vamos a hacer lo siguiente. Ya vamos a utilizar un gráfico desde cero, ¿ya? Pero vamos a tratar de simplificarlo, ¿ya? Yo voy a hacer lo siguiente, fíjense. Yo sé que mi vector A venía como una línea recta hacia este lado, ¿verdad? Yo sé que mi vector A era una línea recta que venía hacia ese lado. Entonces yo aquí le voy a colocar ya una flecha, este es mi vector A. Luego yo sé que mi vector B era un vector, lo voy a colocar de color verde, que venía aproximadamente hacia este lado, ¿verdad? Yo recuerdo que venía hacia este lado. Ahí le voy a poner yo a este mi vector B. Y necesito graficar otro vector, ¿ya? Necesito graficar, jóvenes, un vector C, que tiene los siguientes componentes, 3, 0 y 7, ¿ya? Ustedes grafíquenlo de manera correcta, ¿ya? Con estas coordenadas, 3 para X, 0 para Y 7 para Z. Si ustedes lo grafican con su cuaderno, con su regla, con su escala, mejor que yo, que no tengo una escala en mi pizarra, su vector C les va a salir un vector aproximadamente, su punto ya va a estar aproximadamente por aquí, estaría aproximadamente por aquí, más o menos. ¿Ya? Vamos a poner lo que está por acá, un poquito más abajo, por aquí. Ahí está el punto, entonces yo voy a colocar una línea recta desde el origen hasta ese punto. ¿Muy bien? Ahí. Y le voy a colocar aquí su respectiva flecha. Este es mi vector C. Listo, ya dibujé en mi espacio ¿ya? Los vectores A, B y C. Pero ¿cuál es el volumen que me forman estos tres vectores? El vector A, B y C me forman un volumen. ¿Cuál es ese volumen gráficamente? Para saber eso, ¿ya? Hay que construir, hay que crear una figura, ¿ya? Hay que construir una figura. ¿Cuál va a ser esa figura o ese cuerpo que yo voy a construir? ¿Ya? ¿Cómo sería la metodología? Primero, vamos a prolongar este vector A, ¿ya? Este vector A lo vamos a prolongar. Bueno, lo vamos a prolongar desde la cabeza de B, ¿ya? Tiene que ser del mismo tamaño, ojo, y tiene que ser paralelo. Entonces lo prolongo hasta ahí. Y desde la cabeza de C también lo prolongo el mismo vector, ¿ya? El vector A. ¿Listo? Acabo de proyectar A desde la cabeza de B y desde la cabeza de C. Ahora vamos a proyectar B. Proyectemos B desde la cabeza de A. El vector vendría a ser así. Y proyectemos B desde la cabeza de C. El vector vendría a ser así. ¿No? Algo así. Y también lo podemos proyectar desde este otro punto, ¿ya? También podemos proyectar B desde ese otro punto. Recuerden que tienen que ser del mismo tamaño. Y ahora proyectemos C. Proyectemos C desde la cabeza de A y desde la cabeza de B. Desde la cabeza de A yo proyecto C. Recuerden que tiene que ser una línea recta paralela. Proyecto C desde la cabeza de A, proyecto C desde la cabeza de B. Y también lo puedo proyectar desde este otro punto de acá. ¿Ya? Proyecto ahí el vector C.
Y por último, este vector A podía proyectarlo en esta última parte final. No me quedó aquí un lado hueco. Entonces, este vector A lo voy a proyectar aquí también. Y fíjense, jóvenes, que aquí se me construyó ya un cuerpo geométrico debido a las proyecciones de estos tres vectores. ¿Ya? Se me construyó un cuerpo geométrico. Y este cuerpo geométrico, por supuesto, que tiene un volumen. ¿Ya? ¿Qué es el volumen? Todo su espacio. ¿Ya? Todo el espacio, ¿ya?, que abarca o que ocupa este cuerpo geométrico, ¿ya?, todo el espacio que ocupa ese material es el volumen. ¿Ya? ¿Y cómo voy a calcular yo el volumen de esta figura geométrica, de este cuerpo geométrico? ¿Cómo calculo yo el volumen de tres vectores? El volumen de tres vectores viene a ser dado por la fórmula que tengo yo acá. ¿Ya? Esta es la fórmula para calcular el volumen de tres vectores. ¿Ya? C, producto punto de A por B, ¿ya?, que es un producto escalar. Esa es la fórmula para calcular el inciso D. Entonces, para calcular esto, yo voy a hacer lo siguiente. Ya voy a copiar este dato de aquí. Y este inciso D lo voy a resolver aquí en la derecha. Ya ustedes lo pueden resolver abajo en sus apuntes, pero yo lo voy a resolver aquí en la derecha porque tengo mucho espacio en mi pizarra. Yo voy a necesitar estos datos, ¿ya?, de mis componentes A, B y C. Y ojo, también voy a necesitar de dato ya este vector A por B que calculé en el inciso A. Ya voy a copiar este vector A por B que calculé en el inciso A. Este también lo voy a copiar aquí a la derecha. Muy bien, solamente estoy copiando los datos que voy a necesitar para calcular mi inciso D. Y ahora sí, empecemos a calcularlo. Entonces, ¿cuál habíamos dicho que es la fórmula para calcular en el inciso D el volumen? ¿Ya? El volumen de tres vectores. La fórmula es C producto punto de A por B, ¿ya?, que es producto vectorial. Entonces, A por B yo ya lo tengo. Yo ya lo calculé en el inciso A. Y C viene a ser estos componentes IJK, ¿ya? Cuando yo estoy hablando de C, estoy hablando de estos componentes 3, 0 y 7, de IJ y K. Y cuando estoy hablando de A por B, también de sus componentes, IJ y K del vector A por B. Y necesito realizar un producto escalar de esos dos vectores, del vector C por el vector A por B. Esto se lo denomina, por si ustedes lo quieren anotar, esta fórmula de volumen o esta misma formulita de C por A por B se lo denomina también triple producto escalar. ¿Ya? Triple producto escalar. También lo van a encontrar en otros libros con ese nombre, ¿ya? Triple producto escalar. Entonces empecemos a calcular esa fórmula. Tendría yo que reemplazar lo siguiente. Vamos a calcularlo con color azul. El volumen generado por esos tres vectores será mi vector C, que es 3 para I, 0 para J y 7 para K, que tiene que multiplicarse por mi vector A por B. Mi vector A por B es 4 para I, menos 42 para J y 26 para K. ¿Ya? Simplemente estoy escribiendo el eje de coordenadas de mi vector A por B, ¿ya? 4 menos 42 y 26. Y necesito hacer un producto escalar entre esos dos. ¿Cómo va a ser mi producto escalar? Va a ser, recuerden que estos son los componentes I, J y K. Aquí también son los componentes I, J y K. Entonces mi producto escalar será la multiplicación de I por I, ¿ya?, para calcular el volumen. Entonces voy escribiendo yo acá. Mi volumen es la multiplicación de I por I, 3 por 4, más ahora la multiplicación de J por J. J por J viene a ser 0 por menos 42. Entonces aquí 0 por menos 42. Más ahora la multiplicación de K por K.
¿ya? Que vendría a ser 7 por 26. Pongo acá yo 7 por 26. Y listo, ya esto ya no tiene componente, ¿ya? Son simplemente números. El resultado de mi volumen me dará un número. 0 por 42, esto se me puede anular, ¿no? Esto es igual a 0. Por lo tanto, mi suma solamente será 3 por 4, que se va a sumar con 7 por 26. El resultado de eso es 194, ¿ya? Y el volumen siempre es una unidad elevada al cubo. Al igual que el área es una unidad al cuadrado, el volumen es una unidad al cubo. Por lo tanto, ese es el resultado del volumen generado por mis tres vectores, 194 unidades al cubo. Ese vendría a ser el volumen de esta figura, ¿ya? De este cuerpo geométrico. Listo, ¿ya? Con eso hemos terminado el ejercicio. Con eso hemos terminado todos los incisos A, B, C y D. Pero, ¿ya? Resulta, quisiera yo explicarles algo acerca del producto o el triple producto escalar. Para que ustedes calculen el volumen de tres vectores, obviamente existe esta fórmula, ¿no? De C por A por B. Pero para poder determinar esto, ustedes previamente necesitan de A por B, ¿no? Si nosotros no teníamos el dato de A por B, nosotros no íbamos a poder calcular de manera rápida este volumen. Fue gracias a que nosotros ya teníamos este dato de A por B que nosotros pudimos aplicar esta fórmula, ¿ya? Y lo calculamos. Pero en caso que ustedes no tengan los valores, el valor de A por B, solamente tengan estos datos de los componentes I, J, K de A, B, C, hay otra forma de calcular el volumen, ¿ya? Que sería mediante determinante. Se puede calcular el volumen mediante determinante sin la necesidad de ocupar esta fórmula, ¿ya? Que vendría a ser la siguiente, ¿ya? Con esto terminamos, sería una segunda forma de calcular el volumen. Cálculo, ¿ya? Cálculo del volumen generado por tres vectores mediante determinantes. ¿Cómo lo hacemos? ¿Ya? Primeramente ustedes necesitan estos tres datos de aquí, ¿ya? Estos tres datos, que son los componentes I, J y K de A, B, C, lo necesitamos. Entonces lo vamos a copiar aquí en la parte de la derecha. ¿Ya? Bueno, lastimosamente no se me copió. Vamos a borrar esta parte de aquí y vamos a intentar de volver a copiar, ¿ya? Lo que vamos a hacer es borrar esta parte de aquí, también borrar esta parte de acá y ahora sí lo vamos a copiar mejor. Yo necesito sí o sí estos tres datos de los componentes I, J, K de A, B, C. Lo vamos a copiar aquí a la derecha. Ahora sí. Muy bien, esos son los datos que necesito. Y ahora yo digo, el volumen, ¿ya? De mis tres vectores mediante determinantes van a ser lo siguiente. Van a escribir, ¿ya? La simbología de determinantes, que son dos líneas de barra, izquierda y derecha, y van a escribir dentro de la determinante los componentes I, J y K, ¿ya? De sus tres vectores, de A, de B y de C. Comencemos primero por A. Los componentes I, J y K para el vector A son 3, 4 y 6. Para B son -5, 2 y 4. Y para C son 3, 0 y 7. ¿Listo? Hasta ahí todo bien, simplemente estoy copiando los valores de I, J, K dentro de mi determinante. Siguiente paso, voy a prolongar mis barras de determinante, ¿ya? Y aquí en este espacio vacío voy a volver a copiar la fila número 1 y la fila número 2, ¿ya? Debo de hacer ese paso. Vuelvo a copiar la fila 1, que es 3, 4 y 6, y vuelvo a copiar la fila 2, que es -5, 2 y 4. Y una vez que he copiado las dos primeras filas, ¿ya? Recién puedo calcular, ¿ya? El valor numérico de ese determinante y de esa manera determinar mi volumen.
El procedimiento es el siguiente, ¿ya? Ustedes van a multiplicar de manera diagonal de la siguiente manera. 3 por 2 por 7, luego menos 5 por 0 por 6, y luego 3 por 4 por 4. ¿Ya? Estas son las tres diagonales principales para mi determinante. Y eso lo vamos copiando acá. ¿Ya? Vamos a poner dentro de un corchete estas multiplicaciones. Primero, 3 por 2 por 3 por 2 por 7. A esto le sumo menos 5 por 0 por 6. Y a esto le sumo 3 por 4 por 4. ¿Listo? Ya tengo aquí la suma de mis tres determinantes principales. Y a eso le tengo que restar, ¿ya? Le tengo que restar ahora. Voy a utilizar otro color. Voy a utilizar un color naranja. ¿Ya? Aquí voy a poner dentro de otro corchete la multiplicación de otras diagonales. Las diagonales ahora inversas, hacia el otro sentido. Vamos a multiplicar 6 por 2 por 3, 4 por 0 por 3 y 7 por 4 por menos 5. ¿Ya? Ahora es la multiplicación de las otras tres diagonales, que se llaman diagonales secundarias. Entonces multiplico acá yo 6 por 2 por 3, lo copio acá, 6 por 2 por 3, le sumo la otra diagonal, 4 por 0 por 3, y le sumo la otra diagonal, ¿ya? Le sumo 7 por 4 por menos 5, ¿ya? Cálculo de determinantes, tal como ustedes aprendieron cuando en matemáticas aprendieron a calcular sistemas de ecuaciones por determinantes, era algo parecido a esto, ¿verdad? Entonces, así se resuelve, ¿ya? Sumo la multiplicación de mis diagonales principales con color verde y le resto la suma de mis diagonales secundarias, las de color naranja. Y el valor numérico de esta operación va a ser mi volumen. Ojo, tiene que salir este mismo valor, esta misma respuesta de 194, pues estamos calculando lo mismo, estamos calculando el volumen. Tiene que salir esta respuesta de 194. Muy bien, entonces nosotros aquí vamos a poner el volumen es igual. Estos valores que tienen 0, por ejemplo, este menos 5 por 0 por 6 se puede anular porque esto sale 0. Lo mismo que aquí, 4 por 0 por 3, esto se puede anular porque sale 0. Así simplifico un poco más mi operación. Entonces, ¿cuánto sale 3 por 2 por 7 sumado con 3 por 4 por 4? Aquí en esta parte ya lo voy a calcular junto con... Le voy a demostrar el cálculo a todos ustedes, ¿ya? Entonces digo, ¿no? Empiezo a multiplicar primero 3 por 2 por 7. Y eso le sumo yo 3 por 4 por 4. Esto me da 90. ¿Ya? Este color verde me da 90. Y ya le tengo que restar lo que me dé en el corchete de color naranja. En el corchete de color naranja tengo que multiplicar 6 por 2 por 3 y sumarle con 7 por 4 por menos 5. ¿Ya? Tengo que respetar ese signo por menos 5. El resultado de este valor del corchete naranja es menos 104. ¿Ya? Entonces le escribo yo acá menos 104. Se dan cuenta que aquí estoy restando un número negativo, entonces va a haber una multiplicación de signos, ¿no? Menos por menos es más. Por lo tanto, la operación va a ser sumar 90 más 104. ¿Y cuánto es 90 más 104? Eso sale ya 194. 194 unidades al cubo. Se dieron cuenta que esa respuesta es exactamente igual a la anterior respuesta, ¿ya? Por lo tanto, el volumen por la fórmula o el volumen por determinantes tiene que salir exactamente el mismo resultado. Ya estamos determinando lo mismo. Sea cual sea el método que escojamos, tiene que salir el mismo resultado. ¿Cuál les gustó más? ¿Les gustó más el cálculo por determinante o les gustó más el cálculo por la fórmula del triple producto escalar? Seguramente la fórmula del triple producto escalar es más sencilla,
¿no? O sea, no requiere un procedimiento así de diagonales, multiplicación, como el de determinante. Pero ojo, les vuelvo a repetir, ustedes para utilizar esta fórmula del triple producto escalar necesitan calcular previamente A por B. Y A por B, no sé si se han olvidado lo que hemos calculado en el inciso A por B se determina por determinantes también. Entonces, si ustedes quieren aplicar esta fórmula del triple producto escalar, van a tener que calcular A por B antes, ¿ya? Pero si no quieren calcular A por B y lo quieren hacer por un método más directo, lo pueden hacer mediante este segundo proceso, ¿ya? Directamente por determinante. Al final van a tener que usar determinantes de toda manera, ¿ya? Ya sea que lo hagan directo o ya sea que calculen primero A por B. Sí o sí van a tener que calcular determinantes escogiendo el método 1 o escogiendo el método 2, ¿ya? Bueno, jóvenes, eso sería todo en cuanto al ejercicio número 2, ¿ya? Con esto creo que hemos repasado los cálculos más importantes de producto vectorial y producto escalar, ¿ya? Han aprendido a hacer cálculo vectorial con vectores en el plano, ¿ya? Cuando solamente los datos son X y Y han aprendido a realizar cálculos vectoriales cuando estos son en el espacio, cuando ya tengo X, Y y Z. Muy bien, entonces ya hemos terminado entonces este tipo de ejercicios de producto vectorial, ¿ya? Y producto escalar. Vamos ahora a otros ejercicios, ¿ya? Vamos a realizar, hemos resuelto el ejercicio 1 y 2, ahora nos tocaría resolver el ejercicio 3, ¿ya? Sigamos con nuestro avance y sigamos resolviendo ejercicios con vectores. Ejercicio número 3 dice lo siguiente, ¿ya? Voy a hacer yo una pequeña copia del enunciado del ejercicio 3 y lo voy a copiar en mi pizarra. Entonces voy a salirme yo de este ejercicio, voy a utilizar una pizarra nueva y aquí voy a copiar el ejercicio 3. Este cálculo es más sencillo, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a calcular, dado de datos vector 1 y vector 2, es decir, dado los datos de dos vectores, tenemos que determinar ya un vector resultante. Eso es lo que hay que determinar. Dice acá, dos vectores, 15 newton y 25 newton, actúan en forma perpendicular. ¿Qué es perpendicular? ¿Ya? ¿Quién se acuerda qué significaba perpendicular? Perpendicular es un sinónimo de 90 grados, ¿ya? Cuando dos líneas rectas o cuando dos vectores forman un ángulo de 90 grados entre sí, se dice que ambos son perpendiculares, ¿ya? ¿Será que estos dos ángulos son justamente perpendiculares? Lo son, ¿verdad? Porque el ángulo formado justamente entre estos dos es 90, ¿ya? Es un ángulo recto de 90 grados. ¿Cómo yo sé que es 90 eso? Porque las dos líneas son rectas, ¿verdad? Una es recta en el eje X, en el eje horizontal, y otra es recta en el eje Y, en el eje vertical. Por eso forman un ángulo de 90, ¿ya? Por eso es un ángulo recto. El libro nos lo graficó de esta manera, ¿no? Nos puso que el vector de 25 sea horizontal y que el vector de 15 sea vertical. Pero eso yo lo puedo cambiar si quiero. Yo puedo hacer que el vector de 25 sea el vector vertical, ¿ya? Y yo puedo hacer que el vector de 15 sea el vector horizontal. Si lo hago así, no pasa nada, ¿ya? También está bien. También forman un ángulo de 90 grados entre sí, también son perpendiculares. Sea que yo lo grafique como el libro lo ha recomendado o como yo lo estoy haciendo ahora, cualquier gráfico es correcto, ¿ya? Vamos a respetar el de su libro, lo vamos a dejar de esa manera, ¿ya? Pero solamente para que ustedes sepan que lo pueden graficar al revés si gustan. Para que ustedes determinen el vector resultante, porque lo que hay que calcular aquí es el vector resultante, ustedes necesitan hacer lo siguiente. Hay que prolongar ya los vectores desde la cabeza del otro. Entonces, este vector de 15, yo lo voy a prolongar, o sea, lo voy a reflejar desde la cabeza del vector de 25. Entonces yo lo reflejo por aquí, ¿ya? Tiene que ser del mismo tamaño y tiene que ser paralelo. Entonces, este vendría a ser mi vector de 15
reflejado desde la cabeza del otro vector. Lo mismo voy a tener que hacer con el otro. Este vector de 25 lo voy a tener que reflejar desde la cabeza del vector de 15. También tiene que ser del mismo tamaño y tiene que ser paralelo. Entonces, ahí está. ¿Ya? Ahí está mi vector de 25 reflejado en la parte de arriba. Fíjense que llegan a interceptarse en un determinado punto, ¿verdad? Hay un punto de intercepción entre esos dos reflejos. Mi vector resultante justamente va a ser una flecha cuya cola comience desde el origen y cuya cabeza termine en esa intercepción. Entonces, esta línea recta de aquí, ¿ya? Esta flecha de aquí, ese es mi vector resultante. Muy bien, ese es mi vector resultante. Gráficamente se lo representa así, pero ¿cómo se lo calcula? ¿Cómo yo calcularía este valor del vector resultante entre estos dos? Bueno, no sé si se han dado cuenta, entre este vector de color naranja, el vector azul y el vector rojo prolongado acá, que vale 15, vamos a ponerle aquí 15 newton, forma un triángulo, ¿verdad? Se forma aquí un pequeño triángulo que es rectángulo. Aquí se forma un ángulo recto de 90 grados. Entonces esto es un triángulo rectángulo. ¿Y cómo podría ser cómo hago yo para calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo? Necesito yo ocupar la fórmula de Pitágoras, ¿ya? O también llamado teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa, ¿ya? Siempre la hipotenusa, que en este caso es el vector resultante, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los otros dos catetos al cuadrado, que vendría a ser 25 y 15. ¿Listo? Así yo voy a determinar mi vector resultante con la fórmula de Pitágoras. Lo único que tendría que hacer yo acá es aplicar raíz cuadrada para despejar mi vector. Mi vector resultante va a ser, aplicando raíz cuadrada, la raíz cuadrada de la suma 25 al cuadrado más 15 al cuadrado. Y ese es el cálculo, ¿ya?, de mi vector resultante. ¿Cuánto sale esto de acá? ¿Ya? Vamos a calcularlo. La raíz cuadrada de 25 al cuadrado más 15 al cuadrado es igual a 29,15. ¿Ya? Entonces este vector resultante me da un resultado de 29,15. ¿Qué cosa? Tengo que ponerle la unidad. Como los vectores me los daba en Newton, este vector resultante también debo expresarlo en Newton. ¿Listo? Esa es mi respuesta. Mi vector resultante es 29,15 newton. ¿Ya? Esa es la medida de ese vector de color naranja. ¿Listo, jóvenes? Ahora, ojo acá. Este procedimiento, ya aplicando la fórmula de Pitágoras para calcular el vector resultante, solamente sirve cuando los vectores son perpendiculares, ¿ya? Solamente cuando el vector 1 y el vector 2 forman un ángulo de 90 grados entre sí. Si los vectores no son perpendiculares, es otro el procedimiento. Ya no se puede aplicar Pitágoras como acá, ¿ya? Es otro el procedimiento que hay que hacer. Entonces, cuando ustedes tengan que calcular un vector o una fuerza, ¿ya?, resultante, y sus dos vectores sean perpendiculares, formen 90 grados entre sí, este es el procedimiento. Pero cuando no sean perpendiculares, el procedimiento es otro. ¿Ya? ¿Cuál es ese procedimiento cuando no sean perpendiculares? Bueno, para eso vámonos al ejercicio 4, ¿ya? Con el ejercicio 4 vamos a aprender cómo resolver un ejercicio de vectores cuando no son perpendiculares. Muy bien, jóvenes, con este ejercicio vamos a terminar la clase, ¿ya? Ejercicio 4. Dos vectores, uno vale 150 newton y el otro vale 200 newton. Entre ambos forman un ángulo de 72 grados, ¿ya? De 72 grados. Calcular el vector resultante. Muy bien, entonces, ¿cómo lo hacemos? Hay que graficarlo, ¿no? Porque ya aquí el enunciado no me da un gráfico. Yo voy a hacer lo siguiente. Voy a graficar este vector de 150, que es el vector 1. Lo voy a graficar sobre un eje horizontal, ¿ya? Así. Imagínense que esto es una flecha recta en el eje horizontal. Este es mi vector 1, ¿ya? Esto vale 150 newton.
Y mi vector número, vamos a colocarlo de color azul, mi vector número 2 que vale 200, tiene que ser un poquito más grande que esta flecha. Vamos a hacerla que vaya para acá. ¿Ya? Este es mi vector 2 que vale 200 newton. ¿Y por qué lo he dibujado así? ¿Ya? Lo he dibujado así adrede porque justamente el ángulo de inclinación entre ambos vectores, entre estos dos, tiene que valer 72 grados. Muy bien, tiene que valer 72 grados justamente, ¿ya?, el ángulo entre estos dos. Tendría un comportamiento similar a este de acá. Si ustedes quieren hacerlo bien, lo hacen con su transportador en su cuaderno, ¿ya? Con su transportador, ya miden que exactamente tengan 72 grados el vector 1 y el vector 2, ¿ya? Si lo quieren hacer a una buena escala. Les tiene que salir un aproximado a esto, ¿ya? ¿Cuál sería el vector resultante de este gráfico? Hay que hacer lo mismo que en el anterior, ¿ya? Tengo que prolongar o reflejar los vectores desde la cabeza del otro. Este vector verde lo voy a reflejar desde la cabeza del vector azul, ¿ya? Tiene que medir lo mismo, el mismo tamaño, y tiene que ser paralelo, ¿ya? Más o menos hasta ahí, ¿no? Están casi el mismo tamaño. Y el vector azul lo voy a reflejar desde la cabeza del verde. Tiene que ser paralelo y tiene que tener el mismo tamaño. ¿Listo? Ahí está. Ya los reflejé los dos vectores desde la cabeza de los mismos y mi vector resultante simplemente va a ser una flecha que apunte desde el origen hasta la intercepción, ¿ya? Hasta la intercepción de esos dos. Tiene que ser una línea recta, ¿ya? No curva ni chueca como yo lo estoy haciendo, ya tiene que ser una línea recta. Ahora, ¿se dan cuenta que aquí también me formó un triángulo? Por ejemplo, esta línea segmentada número 2, ¿ya? Yo le voy a poner su nombre. Esta línea segmentada de color azul es el vector 2. ¿Se dan cuenta que me formó un triángulo entre el vector 1, el vector 2 y este vector resultante de color rojo? Me formó aquí un triángulo, ¿no? Si no se han dado cuenta, lo voy a hacer aquí a un lado, ¿ya? Vendría a ser el vector así, ¿no? Es una línea recta por acá, una línea recta por acá y una línea recta por acá, ¿ya? Donde este es el vector resultante, este es el vector 1 y este es el vector 2. Ese es el triángulo que me forma en mi figura. Y este tipo de triángulo no es un triángulo rectángulo, es un triángulo oblicuo ángulo. ¿Cómo hago yo para determinar, ya dentro de un triángulo oblicuo ángulo? Vamos a ponerle aquí, esto es un triángulo, ya, oblicuo ángulo. Y en este tipo de triángulo, para que yo pueda determinar uno de los lados, yo necesito obligatoriamente aplicar la fórmula de la ley de los cosenos, ¿ya? No tengo otra, tengo que aplicar la ley de los cosenos. ¿Cómo aplicaría entonces yo para mi fórmula la ley de los cosenos dentro de este ejercicio? Acuérdense que siempre es, si yo quiero determinar esto, porque quiero determinar esto, ¿no? El vector resultante, tendría que ser vector resultante al cuadrado es igual a la suma de mis otros dos lados, el vector 1 más el vector 2 menos 2 multiplicado por estos dos vectores, el vector 1 y el vector 2, y por el coseno del ángulo que está al frente. ¿Cuál vendría a ser el ángulo que está justamente al frente del lado que quiero calcular? Vendría a ser este, ¿no? Tita, ¿ya? Yo le voy a llamar a este ángulo de aquí tita. Tita es el ángulo que está al frente de BR. Entonces, tita aquí. Bien, ya descubrí, ya planteé mi fórmula para calcular yo mi vector resultante, pero lastimosamente yo no tengo ese ángulo. Yo tengo los valores de mi vector 1 y 2, ¿no? Valen 150 y 200, pero no tengo este ángulo tita. Pero lo puedo calcular. ¿Cómo calcularía yo ese ángulo tita? Fíjense cómo lo haría. Yo esta línea de color verde, ya la voy a prolongar. La voy a prolongar rectamente hacia la derecha, así un poquito más. Y yo les voy a preguntar lo siguiente, ¿ya? ¿Cuánto vale todo este ángulo de acá? ¿Cuánto vale todo ese ángulo de ahí? ¿Ya?
Todo ese ángulo vale 180, ¿no? Todo ese ángulo vale 180 grados, ¿ya? Es prácticamente el ángulo de toda la parte superior de una línea recta, ¿ya? 180 grados. Y yo les pregunto, ya ustedes saben que todo eso vale 180, ahora yo les pregunto cuánto vale este ángulo, vamos a ponerlo con rojo, ¿cuánto vale este ángulo de acá? ¿Ya? Ese ángulo de ahí vale exactamente 72 grados. ¿Por qué? ¿Por qué ese ángulo de 72 se refleja aquí? Porque fíjense que este ángulo de 72, que está escrito de color negro, está formado por esta línea verde con esta línea azul. Y justamente aquí, este ángulo de 72 grados, que ahora es rojo, también está formado por esta línea verde con esta línea azul, que son las mismas líneas, ¿ya? Entonces, este ángulo de 72 se refleja en esta parte, ¿ya? Y este ángulo de aquí viene a ser tita, ¿ya? Este ángulo tita de aquí, de color azul, es el mismo ángulo tita de este triángulo de acá. Entonces, ¿cómo puedo determinar ese ángulo tita? Tendría que, si yo sé que el ángulo total de eso es 180, yo le resto 180 menos 72 y así encuentro este valor de ángulo tita, ¿ya? Por lo tanto, calculemos ese ángulo. Mi ángulo tita va a ser la resta, como les venía diciendo, de 180, que es el ángulo completo, menos 72. ¿Ya? Y así yo determino el ángulo tita. 180 menos 72 sale 108, ¿ya? 108 grados. Y ese es el ángulo que voy a ocupar en mi fórmula, ¿ya? Entonces, ustedes simplemente al ángulo que tienen de dato, que es 72, le restan 180. O sea, 180 le restan ese ángulo de dato. Y ese es el ángulo que van a ocupar en su fórmula, ¿ya? No van a ocupar en su fórmula el ángulo de 72. No se equivoquen haciendo eso, ¿ya? Ocupen este de 108. Siempre resten 180 menos ese valor para ocupar recién en su fórmula. Muy bien, entonces ahora sí calculemos. Mi vector resultante elevado al cuadrado va a ser igual a mi vector 1, si no me equivoco, valía 150. Entonces aquí 150 al cuadrado, más mi vector 2, que vale 200 al cuadrado, menos 2 multiplicado por mi vector 1, que es 105, por mi vector 2, que es 200, y por el coseno de este último ángulo que acabo de calcular, ¿ya? Coseno de 108 grados. Muy bien, entonces, ¿cuánto va a salir mi vector resultante? Mi vector resultante yo tendría que sacarle una raíz cuadrada de todo esto de acá, ¿no? Para poder despejar. Lo voy a hacer directo, entonces raíz cuadrada aplico acá, raíz cuadrada aplico a todo esto de acá. De esta manera simplifico la raíz con el exponente y mi vector resultante será la raíz cuadrada de todo ese cálculo matemático. Muy bien, será, vamos a ponerlo completo, con raíz cuadrada de 150 al cuadrado, vamos a poner aquí correctamente 150 al cuadrado, más 200 al cuadrado, menos 2 por 150 por 200, y por el coseno de 108. Todo esto me da un valor de 284,68. Vamos a redondearlo así, ¿ya? 284,68 es el valor de mi vector resultante. Y recuerden que mis vectores me lo daba en Newton, entonces en Newton también aquí, ¿ya? Listo, este es el procedimiento para calcular, ¿ya? Un vector resultante cuando los vectores no son perpendiculares, ¿ya? Cuando los vectores no son perpendiculares, no pueden utilizar Pitágoras, tienen que utilizar ley coseno, ¿ya? Porque el triángulo no es rectángulo. Y recuerden también algo importante, no ocupen de dato, no ocupen como ángulo el dato, ¿ya? De 72 en este caso, para reemplazar en la fórmula. El ángulo de la fórmula tiene que ser la resta de 180 menos 72, ¿ya? Y eso sería todo, ¿ya? Aquí podemos quedar. Hay otras fórmulas, jóvenes, seguramente si ustedes también
leen un poquito y ven cómo lo resolvió su libro, este ejercicio. Hay otros libros que en vez de ocupar esta fórmula con menos 2, porque la fórmula de ley coseno es con menos 2, pero hay otros libros que ocupan la fórmula con más 2. ¿Por qué lo ocupan con más 2? ¿Ya? Porque si lo ocupan con más 2, ya no tienen que ocupar este ángulo de 108. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Ya? Vamos a ocupar estos últimos minutos de la clase para explicar eso también. ¿Ya? ¿Qué sucede, jóvenes, si ustedes quieren determinar, por ejemplo, el coseno, vamos a poner de un respectivo ángulo, supongamos coseno de tita, ya un coseno de un ángulo respectivo? Hay una identidad trigonométrica que me dice que el coseno de un ángulo es igual a menos el coseno de su ángulo suplementario. El ángulo suplementario de tita viene a ser la resta de 180 menos ese valor de tita. ¿Ya? Esta es una identidad trigonométrica, ¿ya? Es una propiedad de la trigonometría. Lo podemos aplicar con nuestro ejercicio, ¿ya? Por ejemplo, nosotros, ¿qué pasa si tenemos coseno de, ¿ya? Coseno de 72 grados, ¿ya? Coseno de 72 grados. 72 grados era el dato que teníamos, ¿se acuerdan? Coseno de 72. Coseno de 72 va a ser igual a decir menos coseno de 180 menos 72. 180 menos 72 lo calculamos acá, ¿no? 180 menos 72 es 108. Entonces yo pongo aquí menos coseno de 108. ¿Será que sale lo mismo? ¿Ustedes creen que esto va a salir lo mismo? Comprobemos. Pongo yo aquí coseno de 72. El coseno de 72, jóvenes, es 0,3090, ¿ya? 0,3090. ¿Será que lo otro también va a salir igual? ¿Será que esto también va a salir igual? Comprobemos. Menos, un signo menos adelante, menos el coseno de 108. Fíjense, también sale 0,3090, ¿ya? Entonces, hemos comprobado la propiedad trigonométrica, ¿ya? El coseno de un ángulo es igual a menos el coseno del ángulo suplementario. Entonces, en vez de poner aquí, por ejemplo, en vez de poner aquí coseno de 108, yo podría poner menos el coseno de 72. Podría hacer eso. O sea, estoy invirtiendo esto de acá, ¿no? Este signo menos se lo estoy poniendo acá y este va a ser más. También sirve. El coseno de 108 va a ser menos el coseno de 72. Y fíjense que este menos de acá se va a multiplicar por este menos de acá y la fórmula aquí va a quedar con más. ¿Ya? Menos por menos va a dar más. Por lo tanto, me quedaría más 2 por B1 por B2. Pero aquí el coseno del ángulo ya no sería de 108, sino que sería de 72, ¿ya? Que es la del ángulo de datos que me dieron. Entonces, en resumen, jóvenes, se los voy a colocar así, de la siguiente manera, ¿ya? En resumen, lo que les estoy enseñando. La fórmula para calcular el vector resultante de dos vectores que no son perpendiculares siempre es el vector 1 al cuadrado más el vector 2 al cuadrado. Y ojo acá, si ocupan menos 2, ¿ya? Si ocupan menos 2, el coseno tiene que ser aquí siempre la resta de 180 menos el ángulo de dato, ¿ya? Siempre menos el ángulo de dato acá. Esta sería una fórmula. Pero otra fórmula que ustedes pueden utilizar es la siguiente. Vector resultante va a ser vector 1 al cuadrado más vector 2 al cuadrado, ya no ahora con menos, sino con más, ¿ya? 2 por B1 por B2, por el coseno ahora ya del ángulo que tengo de dato. ¿Ya? Entonces pueden ocupar ustedes cualquiera de estas dos fórmulas. Les van a salir los mismos resultados. Nosotros en nuestro ejercicio ocupamos la fórmula de color verde. Pero comprueben calculando con la fórmula de color azul, ya se los dejo a ustedes de tarea personal. Y les prometo, ya estoy totalmente seguro que con esta fórmula de color azul
también les va a salir un resultado de 284,68. ¿Ya? Listo, jóvenes, aquí vamos a quedar en el ejercicio 4 de análisis vectorial.